Bien, voy a intentar terminar las explicaciones de los distintos casos de equivalencia que, bueno, pues son más importantes o significativos. En este caso empiezo por el cuadrado, que es equivalente a un círculo. Me van a dar un círculo y yo tengo que hallar un cuadrado equivalente. Para ver qué lado le pongo a ese cuadrado, igualo áreas. El área del cuadrado, L cuadrado, es igual al área del círculo, pi r cuadrado. Despejamos el lado y nos sale que es la raíz cuadrada de pi r cuadrado. Si r cuadrado lo dividimos en r por r, aquí obtenemos la expresión de la media proporcional entre pi r y r. Por tanto, el lado del cuadrado que tengo que dibujar es la media proporcional entre pi r y r. Así que esto es lo que nos pone aquí. El lado del cuadrado es media proporcional entre el radio y el producto pi r del círculo al que será equivalente. Es necesario, por tanto, primero hallar dicho producto rectificando la circunferencia. Esta es la circunferencia que me dan. La tengo que rectificar para hallar pi por r. ¿Cómo se rectificaba? Se dibujan dos diámetros perpendiculares para poder obtener el cuadrado inscrito en la circunferencia, que sería este, el cuadrado. No hace falta dibujarlo porque solo necesitamos uno de sus lados, este. Y esa medida la transportamos a una recta, que sería esta. Después dibujamos el triángulo equilátero inscrito en esa circunferencia, para lo que necesitamos ayudarnos de este arco que nos divide la circunferencia en tres partes, una iguales, 2 y 3. Este es el lado del triángulo equilátero, por tanto, voy a llevarme la medida, puesto que aquí tengo la del lado 3, a partir de aquí para acá, la del lado 4, a partir de aquí para acá, pondría la del lado del triángulo. Y todo esto de aquí, tal y como vimos el año pasado, mide pi por r. Ahora voy a hallar la media proporcional entre pi por r y r, para lo que a continuación coloco la medida de r. Hallo el punto medio, que lo tengo aquí he hecho dos arcos y aquí he hecho una perpendicular y es una mediatriz de todo esto. Este es el punto medio y hemos hecho el arco capa de 90 grados con el segmento suma entre pi r y r. En donde acaba pi r y empieza r, levantamos el lado del cuadrado equivalente, que lo voy a dibujar porque quiero que se vea cómo dibujarlo, ¿de acuerdo? El lado del cuadrado equivalente, que es bastante grande, parte de aquí y termina, este portaminas, se rompe todo el rato la mina, y termina en ese arco de circunferencia, ahí, ¿vale? Y eso sería el lado. Entonces, para dibujar el cuadrado, trazamos una línea finita en ese sentido y luego, con la propia escuadra, sin mover el cartabón, levantamos la escuadra hasta que pase por este punto de aquí y lo que hacemos es transportar la medida del lado a esa línea finita que habíamos dibujado ahí. Y eso nos permite terminar de dibujar el cuadrado sin levantar la escuadra y el cartabón del papel y más rápidamente. ¿De acuerdo? Así. Este es el cuadrado equivalente al círculo que me daban, porque tiene el mismo área. Ya está. El siguiente caso que conviene conocer es el de un lado, o sea, un cuadrado equivalente a una elipse, que es muy similar a este. El área de la elipse es pi por a y por b, siendo a y b los ejes de la elipse. Por tanto, si yo igualo el área del cuadrado a la de la elipse, pues me sale que el lado tiene que ser la media proporcional entre pi por uno de los ejes y el otro. Bien, voy a intentar terminar las explicaciones de los distintos casos de equivalencia que, bueno, pues son más importantes o significativos. En este caso empiezo por el cuadrado, que es equivalente a un círculo. Me van a dar un círculo y yo tengo que hallar un cuadrado equivalente. Para ver qué lado le pongo a ese cuadrado, igualo áreas. El área del cuadrado, L cuadrado, es igual al área del círculo, pi r cuadrado. Despejamos el lado y nos sale que es la raíz cuadrada de pi r cuadrado. Si r cuadrado lo dividimos en r por r, aquí obtenemos la expresión de la media proporcional entre pi r y r. Por tanto, el lado del cuadrado que tengo que dibujar es la media proporcional entre pi r y r.
Así que esto es lo que nos pone aquí. El lado del cuadrado es media proporcional entre el radio y el producto πr del círculo al que será equivalente. Es necesario, por tanto, primero hallar dicho producto rectificando la circunferencia. Esta es la circunferencia que me dan. La tengo que rectificar para hallar pi por r. ¿Cómo se rectificaba? Se dibujan dos diámetros perpendiculares para poder obtener el cuadrado inscrito en la circunferencia, que sería este, el cuadrado. No hace falta dibujarlo porque solo necesitamos uno de sus lados, este. Y esa medida la transportamos a una recta, que sería esta. Después dibujamos el triángulo equilátero inscrito en esa circunferencia, para lo que necesitamos ayudarnos de este arco que nos divide la circunferencia en tres partes, una iguales, 2 y 3. Este es el lado del triángulo equilátero, por tanto, voy a llevarme la medida, puesto que aquí tengo la del lado 3, a partir de aquí para acá, la del lado 4, a partir de aquí para acá, pondría la del lado del triángulo. Y todo esto de aquí, tal y como vimos el año pasado, mide pi por r. Ahora voy a hallar la media proporcional entre pi por r y r, para lo que a continuación coloco la medida de r. Hallo el punto medio, que lo tengo aquí he hecho dos arcos y aquí he hecho una perpendicular y es una mediatriz de todo esto. Este es el punto medio y hemos hecho el arco capa de 90 grados con el segmento suma entre pi r y r. En donde acaba pi r y empieza r, levantamos el lado del cuadrado equivalente, que lo voy a dibujar porque quiero que se vea cómo dibujarlo, ¿de acuerdo? El lado del cuadrado equivalente, que es bastante grande, parte de aquí y termina, este portaminas, se rompe todo el rato la mina, y termina en ese arco de circunferencia, ahí, ¿vale? Y eso sería el lado. Entonces, para dibujar el cuadrado, trazamos una línea finita en ese sentido y luego, con la propia escuadra, sin mover el cartabón, levantamos la escuadra hasta que pase por este punto de aquí y lo que hacemos es transportar la medida del lado a esa línea finita que habíamos dibujado ahí. Y eso nos permite terminar de dibujar el cuadrado sin levantar la escuadra y el cartabón del papel y más rápidamente. ¿De acuerdo? Así. Este es el cuadrado equivalente al círculo que me daban, porque tiene el mismo área. Ya está. El siguiente caso que conviene conocer es el de un lado, o sea, un cuadrado equivalente a una elipse, que es muy similar a este. El área de la elipse es pi por a y por b, siendo a y b los ejes de la elipse. Por tanto, si yo igualo el área del cuadrado a la de la elipse, pues me sale que el lado tiene que ser la media proporcional entre pi por uno de los ejes y el otro. Bien, entonces aquí tengo los ejes, esto sería A y esto sería B. Como B es más pequeño, voy a hallar pi por B. Para ello he dibujado esta circunferencia y tengo que rectificarla como hicimos en el caso anterior. Esta circunferencia la rectifico aquí abajo dibujando un segmento y me llevo sobre ese segmento el lado del cuadrado que estaría inscrito en la circunferencia, que es hasta aquí, y el lado del triángulo que estaría inscrito en la circunferencia, que es hasta aquí. Bueno, esto es repetición de... ¿Vale? Entonces esto sería pi por b en este caso. A continuación, ¿qué tengo que poner? A. Y luego hallar la media proporcional entre ambas, entre pi por b y a. También podría hallarlo entre pi por a y b, da igual, es exactamente lo mismo. Entonces, esto es pi por a, por b, y esto es a. Tenemos que hallar el punto medio de ese segmento, que lo hacemos con una mediatriz. Voy a poner aquí solo dos arquitos y luego haré la perpendicular al segmento que pase por el punto que he obtenido con los dos arquitos. Tengo que hacerla bien porque si no luego no me saldrá, vale, no me saldrá exacto. Este es el punto medio, le llamo M para no equivocarme.
Y después pinchando en M, perdón porque se mueve tanto esto, abrimos hasta un extremo y comprobamos que efectivamente el otro extremo está a la misma distancia antes de dibujar el arco. Vale, este sería el arco para hacer la media proporcional entre pi por b y a, y el cuadrado equivalente sería, levantando por aquí, sería este, ¿vale? Pensad que es una elipse lo que tenemos ahí y ya sabéis cómo se dibuja el cuadrado, ayudándonos de la escuadra. Bajamos por aquí. Y este sería el cuadrado equivalente a la elipse, que es muy grande. No sé si lo habré echado bien o mal. No sé si me equivoco en algo, pero bueno, en idea, la explicación yo creo que sirve. Si luego me equivoco en algo, creo que no. Vale, si en vez de un cuadrado equivalente a una elipse quiero una circunferencia, o sea, un círculo, pues ya sabéis que tengo que igualar áreas. Pi por a por b tiene que ser igual a pi r cuadrado. Entonces, pi se cancela y nos quedaría que r tendría que ser raíz cuadrada entre dA por b. Por tanto, tengo que hallar la medida proporcional entre a y b, que sería colocar la medida de a, a continuación la medida de b y hallar el punto medio, etc. No creo que haga falta hacerlo. El siguiente caso que quiero explicar es el dibujo de un cuadrado equivalente a un polígono regular. Fijaros, si igualamos áreas, el lado al cuadrado tiene que ser igual al área del polígono regular, que es perímetro por apotema partido de 2. Eso quiere decir que el lado tiene que ser igual a la raíz cuadrada del perímetro partido de 2 por el apotema. Por tanto, tengo que hacer la media proporcional entre la mitad del perímetro y el apotema. Voy a dibujar un hexágono, que es el más fácil, y después hallaremos el cuadrado equivalente. A ver, también hay otra manera de hacerlo, que sería ese hexágono o ese polígono regular, pasarlo a triángulo con el proceso que voy a explicar a continuación, que todavía no lo he explicado, pero es el siguiente que voy a explicar, y después hacer un cuadrado equivalente a ese triángulo, ¿vale? Pero también puedo igualar áreas y hacer la media proporcional. Entonces, como solo necesito, como solo necesito el perímetro y el apotema del polígono en cuestión, pues porque no está muy exacto, que digamos, pero es igual, ¿vale? Es que si no, tardo mucho. Vale, imaginemos que tenemos este hexágono y tenemos que hacer la media proporcional y queremos hacer el cuadrado equivalente y por tanto la media proporcional entre la mitad de su perímetro y el apotema, por lo que tenemos que hallar la mitad de su perímetro, que sería la suma de 3 de sus lados, 3, pero para ello necesito tener dichos lados. Vale. Bueno, no está dibujado con mucha precisión, porque no sé si me ha debido mover el compás, pero habría que dibujarlo con total precisión. Entonces, vamos a colocar sobre un segmento, lo voy a hacer aquí abajo, ¿vale? La mitad del perímetro y el apotema. Voy a dibujar previamente el apotema. Ya sabéis que el apotema es el segmento que pasa por el centro del polígono y es perpendicular a uno de sus lados. Eso sería el apotema. Coloco 3 veces la medida del lado, me parece que es esta, 3 veces la medida del lado, que es mitad del perímetro, 1, 2 y 3. Y después coloco la medida del apotema, que sería este que he obtenido aquí. Lo puedo hacer con cualquier lado, así. ¿Vale? Y ahora haría la media proporcional. Aquí tengo que poner p partido de 2 y aquí tengo que poner apotema. Lo que sobra lo voy a borrar.
Y voy a hacer las líneas de cota ya que estoy. ¿Cómo? Pues perpendicular por aquí y por aquí. Y ahora ahí. Ya sabéis que para cotar se puede interrumpir la línea de cota para poner en medio la cota también, aunque, bueno, en este caso sí lo hacemos porque no estamos acotando y nos es práctico, pero no es recomendable, es mejor poner la cota encima, ¿vale? Vale, entonces ahora hacemos la medida proporcional entre estas dos dimensiones, para lo que necesitamos de nuevo la mediatriz. Hacemos la mediatriz, el punto medio, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hacer todo el proceso, pero realmente, vaya, hombre, sí que he calculado bien. Realmente, pues tampoco hace falta. Me da ahí me da el punto medio. Vale. Voy a borrar lo que no es, que sería esto y esto. Y bueno, esto no debería estarlo grabando porque ya se supone que se sabe hacer de sobra, pero bueno, ya que he empezado, aquí me quedaría el punto medio, lo voy a poner, me coincide casi con el segundo lado, pero bueno, es casual, perdón. Y ahora hago el arco capa de 90 grados, pinchando en ese punto medio, abriendo hasta el extremo, comprobando previamente que también me llega al otro extremo. Si no me llega, reajusto, vuelvo a comprobar. Ahora ya me llega, hago el arco capa de 90. Ahí. Y bueno, pues por aquí estaría el lado del cuadrado equivalente. Por aquí. Por donde acaba el perímetro partido de 2 y el apótema. Y como siempre lo dibujamos, como ya sabemos, levantamos la perpendicular, hacemos una línea finita que todavía no sabemos cuánto va a medir. Con el otro lado de la escuadra llegamos a esa línea, con lo que ya vemos que va a acabar aquí el cuadrado. Bajamos en perpendicular, por aquí y por aquí. Y ya estaría, ¿vale? Como digo, también puedo pasar este polígono irregular a triángulo de la manera que voy a explicar a continuación y luego de triángulo a cuadrado. Eso sería otra opción. El siguiente caso que quiero explicar es bastante importante y es fácil, ¿vale? Consiste en que a mí me dan un polígono con un número de lados y yo construyo otro con un lado menos, pero equivalente. ¿Cómo se hace eso? Pues verás. Se dibuja un triángulo uniendo un vértice sí y uno no. Tenemos aquí este triángulo. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo por otro que sea equivalente, pero que me consiga un polígono de un lado menos. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, se hace una paralela a la línea que acabamos de obtener uniendo los vértices por el vértice que queda aquí, por aquí, y extendemos en la base del polígono hasta llegar a ese punto de ahí. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es sustituir este triángulo por este otro. Como los dos tienen la misma base y la misma altura, pues hemos hallado un polígono equivalente al inicial, que sería este, con un lado menos que el otro. Si queremos quitarle más lados, pues podemos hacer el mismo proceso por el otro lado. Por ejemplo, unimos este vértice con este, así. Hacemos una paralela por el vértice que queda fuera. Ahí. Extendemos el lado de la base. Ahí. Y después unimos este punto, porque el triángulo equivalente a este sería este. Entonces, si unimos ese punto de aquí con este de aquí, hemos conseguido quitar otro lado del polígono original, ¿vale? De tal manera que podemos ir reduciendo lados hasta que el polígono tenga un número de lados que a mí me interese, que generalmente suele ser 3.
porque al final lo que me interesa es tener un triángulo para poder hallar fácilmente figuras equivalentes a él. Bien, tenemos aquí otro apartado que conviene conocer, que es la relación entre homotecia y equivalente. Si dos figuras son equivalentes, sus homotéticas, aplicando a ambas la misma razón de homotecia, obviamente, también lo son. Esto nos permite obtener figuras equivalentes distintas del cuadrado, ayudándonos de cuadrados auxiliares equivalentes, como veremos en los ejercicios de aplicación. Como ejemplo del caso de homotecia, vamos a hallar un triángulo equilátero equivalente a un cuadrado dado. Nos darían el cuadrado y nosotros tendríamos que hallar el triángulo equivalente. Claro, cuando lo que tenemos que hallar no es el cuadrado, sino que es la otra figura, pues la cosa se complica, porque claro, igualando áreas, ¿no? El área del cuadrado es la del cuadrado y el área del triángulo es base por altura partido de 2. Yo aquí tengo que hallar dos dimensiones a partir de una, y eso es más complicado. Por no hablar de que si el triángulo es equilátero, entonces el área tiene unos requisitos. La relación entre la base y la altura está establecida por Pitágoras. Entonces, en estos casos se utiliza la homotecia. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, construimos un triángulo equilátero cualquiera de las medidas que nosotros queramos, aparte, donde sea. Para ello, pues ya sabéis, colocamos el lado de ese triángulo, vamos a hacerlo amplio para que no nos dé mucho error, mucho margen de error, pero tampoco que nos pasemos de grande, claro. Y una vez que tengamos ese triángulo equilátero, vamos a hallar el cuadrado equivalente, que eso es fácil porque es la media proporcional entre la base de ese triángulo y la mitad de la altura. Aquí tenemos el triángulo y hacemos la media proporcional entre la base y la mitad de la altura. Para ello, pues tengo que dibujar la altura, darle a dibujar y hacer su mediatriz. Esta es la base, ¿vale? Y ahora tengo que hacer la mediatriz de la altura. La voy a hacer aquí con dos arcos y una perpendicular, que se tarda menos. Y una vez que tenga la medida de la mitad de la altura, es que se ve tan mal con esta luz que madre mía. Espérate, mejor al revés. Pues hallaré el lado del cuadrado equivalente a este triángulo, que obviamente no va a ser el cuadrado que me daban, va a ser otro tamaño distinto, ¿vale? Entonces la colocamos aquí. A ver. A continuación. Ahí. Esta es la mitad de la altura. Y hacemos el punto medio de las dos. Con eso nos va a dar el cuadrado equivalente. Ahí. Entonces, una vez que tenemos un triángulo equilátero y su cuadrado equivalente, que lo voy a dibujar ahora mismo, lo que hacemos es aumentarlo, en este caso aumentarlo porque el cuadrado que me dan es más grande, perdón por tanto movimiento. No voy a apretar mucho porque esto no es la solución. ¿Vale? Aquí tenemos el triángulo y el cuadrado equivalente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues relacionamos el lado del cuadrado con el lado del triángulo. Hacemos una línea así, inclinada, así, que nos lo relaciona. Y a continuación copiamos el cuadrado que me dan con el lado que me dan, que es este, de aquí a aquí.
así. Lo ponemos ahí, coincidiendo con el lado del cuadrado. Es este. Realmente no hace falta dibujar el cuadrado completo, porque lo único que necesito es la relación entre el lado del cuadrado y el del triángulo. Entonces, como esta es la línea que relaciona ambos lados, hacemos una paralela, se me va a montar, vaya por Dios, y extendemos el lado del triángulo hasta que llegue a esa paralela. Entonces, mi triángulo equivalente se me va a montar, insisto, lo siento. Mi triángulo equivalente llega hasta aquí. Es este, el lado del triángulo equivalente. Y ese ya lo marco porque esa es la solución. Hago una paralela a este por ahí arriba. Esto lo explicamos en clase, pero bueno, para que lo tengáis. Este es el triángulo equivalente al cuadrado que me daban en el enunciado. Lo marcamos como solución bien. ¿Vale? Y lo que hemos hecho es una homotecia, en donde la figura original es esta, ¿vale? Entonces, fijaros, este es el centro de homotecias, por eso si aquí tengo el lado del cuadrado, a continuación pongo el del cuadrado homotético y en línea con el lado del triángulo, el triángulo homotético. Digamos que si esto es L, esto es L' y esto es M, pues esto sería M'. Entonces así es como puedo hallar, ayudándome de una homotecia, figuras, o sea, la operación inversa, en vez de sacar el cuadrado equivalente, que me den el cuadrado y yo saque la figura equivalente. Esta resolución por homotecia se puede aplicar a muchos casos. Por ejemplo, otro ejemplo típico de esto sería hallar un pentágono equivalente al cuadrado dado. Me dan este cuadrado y tengo que hallar un pentágono equivalente. Aquí está escrito lo que hay que hacer. Hay que dibujar un pentágono cualquiera y hallar el cuadrado equivalente a él. Para ello hemos reducido dos de sus lados hasta obtener un triángulo equivalente y después obtenemos el cuadrado equivalente a ese triángulo. Esto es lo que he hecho aquí, ahora lo explico. Después se obtiene el pentágono que mantiene con el cuadrado original la misma proporción que el cuadrado obtenido mantiene con el pentágono dibujado. Puede obtenerse por homotecia o por tales. Fijaros, este es el pentágono que me he inventado. He dibujado un pentágono cualquiera. Obviamente ese pentágono requiere un proceso que tenemos que saber, ¿vale? La mediatriz. Este es el lado, que me lo he inventado, insisto. Hacemos la mediatriz del lado, hacemos una perpendicular por el lado, pinchando aquí, abrimos hasta aquí y nos llevamos la medida del lado sobre la perpendicular y después pinchando en la mediatriz, abriendo hasta ahí, hacemos un arco y obtenemos la diagonal del pentágono. Con esa medida de la diagonal pinchamos en los extremos A y B del lado y hacemos dos arcos grandes que nos dan el vértice opuesto, son este y este. Ese es el vértice opuesto y luego con la medida del lado lo transportamos a los arcos grandes y nos salen estos otros puntos. Bueno, eso es una explicación rápida de la construcción del pentágono que no tiene nada que ver con esto de la equivalencia. Entiendo que sabemos. El caso, hemos construido este pentágono. Entonces ahora lo vamos a reducir a un triángulo. Para ello hay que quitarle lados. ¿Cómo se quitan? Pues nos saltamos un vértice del pentágono, unimos uno sí y uno no y nos sale este triángulo, que lo vamos a sustituir por este de aquí, ¿vale? Es decir, trazamos una paralela a esta dirección por el vértice que tenemos enfrente, esta paralela, extendemos la base y ya unimos ese punto con este de aquí y nos quedaría este de otro triángulo en vez de este. Y como ese triángulo tiene un lado en línea con otro del pentágono, hemos reducido un lado ese pentágono. Ahora hacemos lo mismo con el otro extremo del pentágono. Unimos un vértice sí y uno no, trazamos una paralela por el extremo, extendemos la base y nos sale aquí un punto donde se corta la paralela con la base que lo unimos con este.
y lo que hemos hecho ha sido sustituir este triángulo por uno equivalente, que sería este, misma base, misma altura, mismo área. Y así obtenemos el triángulo rojo. Ese triángulo rojo es equivalente al pentágono que nos hemos inventado inicialmente. Del triángulo pasamos al cuadrado equivalente, que sería este. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues hay que hallar la media proporcional entre la base del triángulo, que es todo esto, y la mitad de la altura que la hemos puesto a continuación. Esta es la altura del triángulo y veis que pone aquí h medios, que aquí hay una mediatriz, he hallado la mitad de esa altura y he puesto la medida a continuación. Hallamos el arco capaz de 90 grados que abarca todo ese segmento. Previamente, fijaros, aquí estas crucecitas de la mediatriz para hallar el punto medio en donde tengo que pinchar para hacer este arco. Y levantando el lado por aquí, este cuadrado que tenemos aquí es equivalente a este pentágono. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es la relación existente entre este cuadrado y este pentágono, pues establecerla entre el cuadrado que me dan y el pentágono que me dan. Eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por homotecia, pero para hacerlo por homotecia necesito que el cuadrado comparta algún vértice con el pentágono. Entonces lo que he hecho ha sido, este lado del cuadrado lo he trasladado aquí y lo he colocado aquí. Aquí lo he puesto. No hace falta dibujar el cuadrado entero porque en realidad yo voy a establecer una relación entre los lados. Entonces el lado del cuadrado es este, el lado del pentágono es este. ¿De acuerdo? Y la relación existente entre ellos está reflejada por esta dirección. ¿Qué es lo que hago ahora? Coloco la medida del lado del cuadrado que me dan desde el mismo centro, porque lo que he hecho ha sido establecer como centro de homotecia este punto, que es donde se cortan el lado del pentágono y el del cuadrado. Ahí coloco la medida que me dan, que en este caso es más pequeña que la que he obtenido, es esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dirección que relaciona ambas medidas, por lo que hago una paralela a esa dirección, y aquí me va a salir las dimensiones del lado del pentágono que me piden. ¿Vale? Entonces hago paralelas y claro, como este es el centro de la homotecia, he tenido que unirlo con todos los vértices del pentágono para poder terminar el dibujo del pentágono, porque hago una paralela a este hasta llegar a ese rayo. Este y este son puntos homotéticos, después una paralela a este y este son puntos homotéticos y después una paralela a este. Y esta sería la solución. Si lo quiero resolver por tales, que quizás sea un poquito más fácil, lo que tengo que hacer es, mirad, coloco aquí el lado del cuadrado equivalente que me ha salido aquí, este lado. Esta medida es la que he puesto aquí. A continuación coloco el lado del pentágono equivalente, que es el que me he inventado yo. Este lado lo coloco a continuación, en una de las rectas de tales. Y luego en la otra que coloco el lado del cuadrado que me daban, y establezco la relación. El lado del cuadrado es al lado del cuadrado, como el lado del pentágono a una paralela a esa dirección, y aquí me saldría el lado del pentágono homotético o equivalente a este cuadrado de aquí. Entonces ya esa medida yo la colocaría aquí y haría paralelas, o podría volver a construir el pentágono con este lado, otra vez toda la construcción del pentágono con este lado, aunque es más fácil hacer uno paralelo con esta otra medida. Pero bueno, eso ya como cada uno considere. Entonces, pues este método de la homotecia pues sirve para todas las figuras. Si a mí lo que me dan es el cuadrado y me piden una figura equivalente, pues primero tengo que hacerlo al revés, porque no es fácil, dependiendo de la figura que me pidan, hallarla igualando áreas, aunque no es imposible, a veces se puede. De hecho, hay varios ejercicios de la EBAU que los tengo resueltos igualando áreas, pero también se podrían resolver así. Bueno, pues esto es todo lo que hay que explicar de equivalencia. Espero que sirva para resolver todos los casos. Fin.